Hola, ¿qué tal amigos y compañeros? Buenas tardes. Mi nombre es Javier Blanco Hernández, ingeniero electromecánico, y el día de hoy quiero compartirles una información de vital importancia para los técnicos que nos dedicamos a la rama de la refrigeración y el aire acondicionado. Pruebas que nos pueden ayudar a eficientizar tiempo, obviamente recursos, y tener una mayor eficacia a la hora de dar un diagnóstico certero con nuestras problemáticas en campo. Quédate conmigo. El día de hoy te voy a hablar de estas tres fallas apegadas a un motor compresor de refrigeración y aire acondicionado, las cuales son fundamentales que se hagan antes de tomar algún diagnóstico. Llegas a un lugar, te encuentras con el detalle que tu equipo no está enfriando y obviamente lo primero que dices es: voy a revisar si está trabajando mi compresor, obviamente si tiene gas. Una vez que tú ves que el equipo no está trabajando adecuadamente o que el compresor no está operando, es importante hacer estas tres pruebas para poder dar paso al siguiente diagnóstico o descartar este diagnóstico que no te haga perder tiempo de más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero te voy a mencionar las tres fallas o los tres test que se tienen que hacer a los compresores. Esto aplica para equipos o compresores de desplazamiento positivo o motores de inducción jaula de ardilla. Te los comento. La falla número uno consiste en compresor abierto. Esta falla ocurre cuando un compresor ya no da lectura en una de sus bobinas del compresor. Te la explico a continuación. La falla número 2, compresor aterrizado. Esta falla se da muy común cuando tenemos problemas que el equipo nos da toque o si existe una buena instalación, la pastilla se protege, opera, dicho de otra manera, cuando el motor intenta arrancar. Te lo explico también. Y por último, la tercera falla, compresor amarrado. Esta simple y sencillamente es cuando el compresor no opera y hace un ruido impresionante. Normalmente tiende a hacer un zumbido y después de unos segundos escuchar un clic, es porque la protección interna o externa, un PTC, está haciendo la función para que el compresor no se dañe. Quédate conmigo y te voy a explicar falla a falla. Bien, en esta primera etapa te voy a explicar lo que es el compresor abierto. Comencemos por destinar que un compresor abierto es un compresor que no está trabajando. Se le conoce a este cuando una de las bobinas, ya sea el común arranque o trabajo, ya no hace contacto entre sí. Aquí te represento un pequeño compresor de una manera esquemática para que tú puedas entenderlo con su terminal de común, arranque y trabajo. Es common, start and run. ¿De acuerdo? En inglés. Ok. Para esta falla consiste en que nosotros apliquemos con nuestra herramienta, para este caso un multímetro, vamos a ponerlo en la sección de ohms. Hay dos maneras. Tenemos el ohms que parece una herradura inversa o tenemos una chicharra que la traen normalmente la mayoría de los multímetros hasta de baja clase. Por muy sencillos, ya traen esa función. La prueba que vamos a hacer es, voy a agarrar las puntas de mi multímetro que voy a representar con estos simples plumones. Voy a agarrar una punta y voy a tomar a los dos bornes y me tiene que emitir sonido o dar una lectura en kilo ohms o en ohms según sea el caso. Me tiene que dar una lectura, me tiene que dar una lectura y me tiene que dar una lectura. Si en alguno de estos tres puntos que yo hice no dio lectura, quiere decir que mi compresor está abierto. Para un caso más práctico, vamos a tomar en cuenta que para este diagrama yo voy a borrar este dato aquí con mi borrador que tengo, y de manera específica puede que yo tenga aquí en este punto, al yo poner mi multímetro aquí, me puede dar una lectura de 5 ohms o pitar o generar un zumbido. Para este caso de aquí pueda yo tener unos 3 ohms, aquí le vamos a poner ohms, y aquí tenga una leyenda que aparezca en el multímetro, en mi display del multímetro, que diga OL. Recordemos que la palabra OL quiere decir Open Load, que quiere decir carga abierta, ¿de acuerdo? No precisamente tiene que ser en este punto, puede ser también que me lo marque en este punto, y aquí sí me marque los 2 ohms. En cualquiera de los tres puntos que me aparezca esta leyenda o que simplemente no me dé un pitido, me va a indicar que mi compresor está abierto.
les voy a explicar a continuación cuál es la falla que habíamos comentado en el segundo punto. Bien, para nuestro segundo caso llamado compresor aterrizado tenemos características en común. Antes de empezar con la explicación les voy a hacer el comentario. Todas estas fallas a motores, siempre mi recomendación y mi buen ver es que debemos de cerciorarnos de que exista una excelente y adecuada instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque si yo tengo una de estas fallas, el compresor o la máquina entera puede dar toques. A la hora de que el técnico suba a la máquina o tenga contacto con la masa, los tubos, los fierros, la carcasa, puede darle un toque y de esto puede depender hasta su vida. Yo les recomiendo nunca trabajen solos a menos que sea realmente urgente o necesario. 2. Siempre trabajen sin energía eléctrica. 3. La principal, yo quiero comentarles que a lo largo de estas explicaciones que ustedes me permitan brindarles, yo pretendo generar conciencia en ustedes en el uso de equipo de protección personal, ya que en todo México todos somos unas personas fregonas, nunca nos ha pasado nada y no necesitamos esos equipos. Hay que generar conciencia, necesitamos empezar a trabajar con buenas prácticas. Estas buenas prácticas pueden salvar tu vida y pueden alargarla. Recuerda, cuídate tú, cuida los tuyos. Bien, para eso te voy a comentar lo siguiente. Compresor aterrizado. Aquí dibujé un pequeño multímetro donde tengo mi motor compresor y pongo aquí la simbología de la tierra física. Característica de un compresor aterrizado. Cuando tenemos una buena instalación eléctrica, normalmente cuando trata de trabajar u operar el compresor, el interruptor termomagnético se va a disparar. No quiere decir que se dispare porque esté dañado, al contrario, está haciendo su función al detectar que hay una pieza que está teniendo contacto y poniendo en peligro tu vida. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando un compresor está aterrizado que no sea de una manera empírica? De una manera empírica es como les comenté, que nos dé toques. Bueno, tomamos nuestro multímetro, verificamos ya sea en el rango de ohms o nuevamente el pitido, el buzzer, y probamos con las tres terminales del compresor con la masa, carcasa o tubo de la misma máquina. Yo les hago la recomendación que para poder probar y no pierdan mucho tiempo, lo primero que tienen que hacer, agarren su multímetro, pongan la escala de ohms o del pitido y chequen las puntas primero para que vean que sus puntas sirven. Resulta que estamos haciendo revisiones y al último la punta está dañada porque la enredamos en el multímetro, porque lo guardamos mal, porque lo exponemos al sol, infinidades de situaciones. Yo les recomiendo, saquen su multímetro, pongan la escala que ocupen, júntenos. Al escuchar el pitido ya tienen la primera prueba, su multímetro sirve. Ok, una vez que el multímetro sirve, yo lo que hago es conecto, desvanezco la pintura, le raspo, le rayo, le limo o hago contacto con el tubo de cobre. Yo les recomiendo que cuando hagan pruebas a una pieza, háganla por sí sola. ¿A qué me refiero? Que no vayan a querer agarrar de los cables que se conectan del capacitor, contactor o tarjeta, porque los cables pueden ser un elemento que les causa una falla. Desconecten los tres cables de las terminales del compresor y chequen directamente en el borne. Es un tip que les va a ayudar a ahorrar tiempo. Ok, pongo mi punta en el común y toco la tierra o la carcasa. Y si me hace un pitido, quiere decir que mi compresor ya está aterrizado. Si yo lo conecto en otros y no emite sonido, quiere decir que no hay contacto entre la bobina del compresor interna eléctricamente y la carcasa del motor. Esto es muy importante. Esto llega a pasar cuando hay demasiado calentamiento en el compresor, cuando se adelgaza el aceite por calentamiento, por falta de aceite, por fugas, cuando el devanado del compresor sufre deterioro y el líquido permeable, que en este caso es dieléctrico, ya no tiene o ya no ofrece buena oposición. Por factores diversos podemos caer en este problema. Tengan mucho cuidado. Falla número 3. Para esa tercera falla debemos de tener en cuenta que un compresor a rotor bloqueado o un compresor bloqueado o asegurado, como se le llama, amarrado, es cuando un compresor no despega, simplemente emite un denso sonido y no trabaja. Hay una característica muy común en campo. Cuando hay un sonido débil, un zumbido, débil que casi se alcanza a percibir, quiere decir que es por una falta de torque. Puede ser que mi capacitor esté dañado y de ahí provenga el problema.
En caso contrario, cuando es una falla como esta de rotor bloqueado, hay unas características que les voy a mostrar a continuación. Cuando un compresor a 220 volts consume 6 amperes, por darles un dato, normalmente esa es su corriente nominal. Lo voy a representar con IN, que es intensidad nominal. Cuando un compresor tiene un rotor bloqueado o está amarrado, incrementa su corriente de 6 a 7 veces su corriente nominal, que quiere decir que si me consume 6 amperes, quiere decir que me va a consumir cerca de 40 amperes, 42 amperes le voy a poner aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo le pongo mi pinza amperimétrica en uno de los devanados o en uno de los cables que alimenta el devanado, y este me puede consumir demasiada energía que no corresponda al valor. Tengo aquí mis 3 cables, de preferencia se lo voy a conectar al común o al trabajo, y yo le voy a poner aquí mi pinza amperimétrica, y aquí me puede marcar de 40 hasta 60 amperes según la placa de datos del compresor les represente estas 3 letras que dicen RLA. Para los que no saben y son nuevos en esta materia, el RLA quiere decir el amperaje a rotor bloqueado, por sus siglas en inglés, Locked Rotor Ampere, ¿de acuerdo? Y es esta característica, va a consumir de 6 a 7 veces la corriente nominal. Recordemos que estos compresores cuentan con una protección térmica, ya sea interna o externa, normalmente en la terminal de común, que cuando esté trabajando por más de unos segundos con esta corriente, lo que va a hacer, ese protector se va a disparar, va a dejar de pasar energía eléctrica para evitar que el compresor sufra daños mayores. ¿De acuerdo? Entonces, compresor bloqueado, características: zumbido demasiado fuerte o incremento de corriente excesivo por la corriente nominal. Si hay maneras de recuperarlo. Esto pasa cuando el motor queda mucho tiempo sin funcionamiento, que queda sin trabajar. Puede ocurrir porque internamente las bobinas ya no tengan la misma capacidad, que ya ese devanado ya no esté balanceado respecto a los demás. Simplemente puede ser que internamente haya tenido el equipo un problema con el aceite y esté pegado. Se puede tratar de solucionar con un kit de arranque que venden en cualquier tienda de refrigeración, y si con eso trabaja, podemos darle una vida extra, un periodo extra de vida, haciéndole la referencia al cliente que ya requiere un aditamento extra para poder trabajar, y que hay que poner cuidado y atención porque ese compresor probablemente puede desde tardar 1 hora, 10 días, hasta 1 mes, 6 meses. Ya dependerá de las condiciones y los parámetros que tomemos. Pues bien, amigos, con esto terminamos la tercera parte de las pruebas que se le tienen que hacer a los compresores, hablando en el tema de refrigeración y aire acondicionado. Espero les haya servido. Coméntenme sus dudas y cualquier cosa, estamos para apoyarlo. Recuerden, no olviden de hacer buenas prácticas, utilizar el equipo de protección personal. No se confíen, es importante, puede salvarles la vida. Asegúrense ustedes, aseguren a su familia. Soy Javier Blanco, ingeniero electromecánico, y espero que les haya servido. Hasta la vista.